estamos viendo aquí a nuestro querido doctor, el conductor estrella de Rompeviento TV, Héctor Javier Sánchez, ya está por ahí y le damos la más cordial bienvenida. Héctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bienvenido a ti, Ernesto. Qué bueno que estás aquí, bueno, un poco adolorido y afectado físicamente, pero qué bueno que estás aquí. Ahora sí que ojalá todos los miembros y las personas que integraron la flotilla también estén bien, que pronto se libere la colega de España y que, bueno, pues que esto que estaban ustedes hablando, ¿no? Del acuerdo que se está haciendo, que estamos hablando del primero de los 20 puntos, que efectivamente pues se logre materializar de una manera pues permanente, no temporal, porque como bien estaban comentando ustedes, Israel tiene muy bien ganada su fama de que no cumple los acuerdos. Y me parece que hace rato en eso nada más yo diría que te fuiste muy benévolo al decir que el 95% le conviene a Israel, le conviene, yo creo que el 99.9, ¿no? Prácticamente lo único que habría que celebrar es que se está parando el genocidio y que desafortunadamente lo que sigue, si se llegan a concretar estos 20 puntos, pues va a ser un gobierno de ocupación el que va a tener ahí Palestina, lo cual pues sería muy, muy lamentable desde mi punto de vista, pero bueno, por otra parte, celebramos que estés aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias, querido Héctor. Susa, querida, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Violeta? Muy buenos días. Buenos días, Héctor. Y bueno, un abrazo enorme a Ernesto, que ya lo Aunque tenemos le aquí en duela, México. aunque le duela. Sí, hombre, estamos, por supuesto que todos muy contentos porque está bien. Qué mala onda que sí hubo esta tortura a final de cuentas. Yo creo que se les tendría que hacer también el protocolo de Estambul, ¿no? A quienes estuvieron en la flotilla y que forme parte de esta denuncia que están pensando hacer, lo cual me parece muy bien y que obligue de alguna manera a cada uno de los gobiernos, en este caso a México, a interponer no solo las pretensiones de tomarse la foto, ¿no? Agradeciendo al secretario de Relaciones Exteriores y a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que los obligue más bien a establecer una enérgica protesta, ¿no? Y sabemos que no van a romper las relaciones económicas, lo sabemos, también las políticas, pero eso no significa que no dejemos de estar nosotros manifestando que se manifiesten justamente en este sentido, que rompan toda relación. Y Ernesto, contentísima, por supuesto, de que estés aquí. Ya son muchos años de conocerte y yo sé que antes de Rompeviento eres Ernesto Ledesma con toda tu calidad humana y solidaria que te caracteriza, ¿no? Entonces, un abrazo fuerte, fuerte para aquellos, para los que dicen que no eres periodista, que tienes muy poquito en el medio. Yo te conozco desde hace tiempo, como la mayoría de los que estamos aquí en Rompeviento, y sé que el trabajo del periodismo, el oficio, se hace sobre la marcha, no se necesita tener un título. Y te abrazo. Gracias, gracias, mi querida Jesusa. Pues sí, ya estamos acá de regreso y yo estoy bien contento realmente de estar en esta querida mesa autónoma. Yo extraño aquí que Jesús y Héctor se agarren y que nos den chance a Violeta y a mí de irnos por nuestro De café, desayunar. por nuestro tecito. Y sí, me parece que hay muchos ángulos desde donde seguir abordando esto, la postura y el posicionamiento del gobierno de México frente a este genocidio y estos acuerdos de paz que se están implementando en una primera fase y siempre con ese, como comentaba Héctor Javier Sánchez, no hay un país que incumpla tanto la palabra y los acuerdos como lo es Israel. Así que siempre será un acuerdo que estará caminando en la línea roja y ya veremos cómo se irá procesando cada una de estas etapas, si es que se llega a la segunda, a la tercera, etcétera, etcétera. Pues ya lo estaremos hablando, pero muchas gracias por sus palabras y también me da gusto estar acá. Así que si El, quieres, el Violeta, adelante. el primer tema justo es ese, exactamente eso que está comentando ahorita Ernesto, los acuerdos.
o el acuerdo de paz Hamás-Israel. Entonces, si tú quieres hacer el primer planteamiento, querido Héctor, sobre esto, ya habías entrado sobre el tema. Sí, cómo no, con mucho gusto y con mucha preocupación, ¿no? Por supuesto, ahorita, pues Israel, como lo comentabas, Ernesto, sí que tiene su fama de que no cumple, y no es necesariamente Netanyahu, ¿eh? Esto hay que recordar que con o sin Netanyahu, y aquí habría que ver primero en el plano interno de Israel. Recordemos que esa votación que se llevó a cabo en el gobierno israelí no fue aprobada en primera instancia. Hubo varias votaciones y aún así hubo varios ministros que no votaron, o que votaron más bien dicho a favor de que no se detuviera la guerra, ¿no? Podemos citar al ministro de Seguridad Nacional, al ministro de Finanzas, al ministro de Asentamientos y al ministro del Patrimonio, y por supuesto al del Niger, donde pues estos dicen, pues va para largo esto, tendríamos que hacer lo que bíblicamente dicen ellos, o ahí argumentan así que sus juicios, que pues hacer el de Israel otra vez, ¿no? Israel grande otra vez, ¿no? Es decir, regresar a un sitio donde no habían estado, pero que por ciertas escrituras o por ciertas interpretaciones que ellos hacen, pues dicen que les corresponden este tipo de territorios, ¿no? Entonces, es preocupante en el caso de Israel porque, por un lado, Netanyahu, ya sabemos, no representa la línea más dura. En caso de que termine la guerra, que finalmente se dé un alto al fuego ya permanente, Netanyahu puede precisamente, pues ahora sí que tener que enfrentar todas las acusaciones que tiene en su contra, y eso pues desestabilizaría mucho la coalición que tiene. Y si Netanyahu deja el poder, pues en algún momento dado, si viene una línea más dura que él, pues el panorama va a salir peor. Y eso es altamente probable que se dé. Entonces ahí, pues ahora sí que los panoramas no lucen muy bien como uno quisiera, ¿no? Y ya lo mencionaban ustedes, aquí nos tendríamos que estar en 3 puntos en esta primera fase, lo que es la retirada. Ya sabemos que solo va a ser de una parte. Hay quienes analizan que va a ser más o menos un 33-35% del territorio de Palestina, pero también hay quien habla ya hasta de un 53% que estaría ocupando por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y que pues es una de las condiciones que puso Hamas, efectivamente, fue que primero se diera la retirada del ejército israelí y ya después se daría el cambio de rehenes. Y justamente en este cambio de rehenes o de prisioneros, o como le queramos llamar, pues no nos olvidemos que en Israel hay más de 11,000 presos palestinos, y no solo, digamos, combatientes de Hamas, sino también personas a las que, como en época de la Inquisición, se le acusaba de ser terrorista simplemente por su apariencia, y muchas y muchos de ellos no tienen sentencia. Entonces ahí habría que ver cuál es el estatus jurídico que tienen para ver si entran o no, digamos, en este intercambio de rehenes. Y ahí es otro, me parece, que de los puntos que se van a dar, ¿no? Y en el caso del alto al fuego, pues habría que ver entonces estos intereses que ya comentaba de parte del gobierno de Israel propiamente, pero también del resto de países, sobre todo los países árabes, que están dando su acuerdo para que se dé este alto al fuego. Recordemos ahí la presencia de Qatar, de Turquía, entre otras, pues han sido muy importantes para que se dé esto, pero que también recordemos que como Hamas son sunitas y que los demás son chiitas, pues esto también puede haber intervenido para la debacle que tiene Hamas. Y ese es donde entraremos ya a la segunda fase, donde pues se le pide prácticamente pues la desaparición de Hamas, nada más con el hecho de entregar las armas. Recordemos, por ejemplo, aquí en México hay varias organizaciones que no han entregado las armas, por ejemplo, el EZLN, y que en algún momento dado pues pueden revivir, no solo con ese nombre, sino inclusive con nombres diferentes, porque mientras las condiciones, eso lo podríamos llamar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues en los 20 puntos no hay uno solo que diga cómo se van a solucionar, cómo se van a resolver todas las necesidades no cubiertas del pueblo palestino en términos de salud, en términos de comunicaciones, en términos de educación, en términos de infraestructura. Podríamos resumirlo en términos de dignidad, y que no lo tengan en condiciones, pues ahora sí que prácticamente de sobrevivencia. Y la otra, les decía yo, pues esto va a ser, y va a ir ahí el amigo Tony Blair, como decía Aznar, a ver si no lo llama también, pues este va a ser un gobierno eminentemente tecnocrático, donde Trump va a estar metiendo su cuchara, y desde, imagínense la pinza Tony Blair y Donald Trump, insisto, va a ser un gobierno de ocupación que a mí me parece que ya de entrada podemos prever que no se van a ocupar para nada de las necesidades de la población palestina. En cambio, habría que ver, ya termino con esto, y sí, en cambio, habría que ver
que si se da el alto fuego, se dan ciertas condiciones de estabilidad en esta zona, pues el siguiente enemigo a vencer va a ser Irán, y ya estaremos viendo cómo preparan ahora la siguiente escalada hacia ese país. Ya, gracias Héctor. Y pues bueno, Jesús, también tu lectura y sobre esto que nada más quisiera añadir, sobre esto que señalaba ahorita Héctor, el término que se usa y que es que más de la mitad de los hombres y mujeres que están presos, que Israel se lleva y que arresta sin tener un solo cargo, le llaman ellos detención administrativa. Y este término legal, y lo digo así tal cual, legal, está legalizado en Israel, faculta a Israel a llevarse detenido a cualquier persona que decida sin que haya ninguna denuncia, ningún cargo de por medio. Legalmente Israel puede entrar a Cisjordania o Gaza, detener a los palestinos que desee, sin ningún cargo, estar 6 meses preso y es renovable otros 6 meses y otros 6 meses más. Ese es el tipo de modelo que tiene Israel para llevarse presos. Regresando yo me refería, sí, en eso yo me refería básicamente a la hora que se dé, digamos, los acuerdos del canje de prisioneros o de rehenes, cómo van a tomar precisamente esta figura, ¿no? ¿Israel lo va a reconocer que son rehenes o no lo va a reconocer? O lo va a reconocer como prisionero o como hablabas tú, que se me pasó a mí decirlo, como figuras administrativas, ¿no? Ese es el punto que yo quería recalcar, ¿no? Y ahí es otra de las trampas en que puede caer este tipo de negociaciones y que me parece que van a estar con pincitas, ¿no? Por parte de los lados, insisto, presión interna a Israel y, pues, por supuesto, si los representantes de Hamas tienen una visión no solo, digamos, de la parte, ahora sí que de la fotografía del momento, sino de lo que pueda suceder en el corto y mediano plazo, pues tendrían que verlo, porque son miles de palestinos, ¿eh? Jesús, Perdón, ya te estoy quitando la mesa, autónoma. No, 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 no. antes de seguir, y ya mesa autónoma desordenada el día. Ay, van a decir porque yo estoy metiendo Nada también. más llega Ernesto y mete desorden, No, yo Ernesto, estoy ¿ves? metiendo también el desorden ahorita, pero estamos viendo en pantalla, porque si no van a decir qué está pasando en pantalla, los diferentes puntos que integran este plan de paz. Y hace rato, y aquí ponemos, decía muy bien Se Héctor. oye mucho perdón, se oye mucho que alguien está hablando en algún lado, no sé, se escucha, Ya se Violeta. silenció, era de otro compañero aquí de Rompimiento, ya está silenciado, sí. Entonces decíamos que están pasando las diferentes láminas con los distintos puntos de los 20 puntos que integra este plan de paz, por si ustedes quisieran hacer alusión a algunos de ellos. Hacía referencia hace un ratito Héctor, que era la primera fase, pues incluye este primer punto, ¿no? Pero también hay otros elementos que se están retomando y aquí los ponemos en pantalla por si ustedes quisieran hacer alusión a algunos de ellos, querida Jesús y querido Héctor. Ya, le Bueno, damos. a ver, yo difícilmente alcanzo a ver, estoy con el celular, pero a ver, primero lo que dice Héctor, efectivamente es un acuerdo de ocupación en caso de que se concrete, porque todavía estamos en veremos. Una, dos, no hay, se habla de la liberación de los rehenes entre lunes, Donald Trump dice que pudiera ser el lunes 13, que se estuviera liberando a los rehenes, pero se habla de los rehenes que están en el lado de Gaza, o sea, aquellos rehenes también que formaron parte del evento del 7 de octubre de hace 2 años, ¿ok? No hay nada, hasta lo que yo sé, no sé si vienen en estos 20 puntos, si no tenga yo claridad, pero hasta lo que he sabido es que no se está hablando de la liberación de los presos políticos palestinos que están en Israel, ¿no? Ese también es otro punto. Ahora, hay que recordar
que por el tipo de acuerdo, hay que recordar que lo que se estaba planteando por parte de Israel siempre ha sido una limpieza étnica, ¿ok? Su objetivo es acabar con los palestinos. Su objetivo es acabar ahorita con Hamas, ayer con Al-Fatah, ¿no? Ayer con Yasser Arafat, hoy con los líderes de Hamas, ¿ok? También hay que recordar que cuando estaba Isaac Rabin, se pudo lograr un acuerdo en Oslo, ¿sí? Que no aceptó en su momento y que de ahí viene el surgimiento ya más fuerte todavía de Hamas. Pero Hamas tiene la parte política donde tiene todo un apoyo y que por eso tiene bajo su égida política a Gaza y la otra parte, Cisjordania, está del lado de la gente que estaba con Yasser Arafat, ¿no? Entonces, no nada más es la parte armada. O sea, ahorita pueden decir, les vamos a exigir que se desarmen. Supongamos que jamás esté muy, muy golpeado después de estos 2 años de un ataque diario, no nada más hablando de la comunidad palestina y de toda la ciudad de Gaza, sino que la propia organización Hamas, la parte armada, esté muy, muy dañada y acepten. No hay que olvidar que ellos tienen una parte política sumamente fuerte, ¿ok? Y puede haber una unión tan fuerte entre Cisjordania y perdón, no. Adelante, adelante, Jesús. Ok. Puede haber una unión muy fuerte otra vez entre Cisjordania y la parte de Gaza y quizá en el camino no están de acuerdo con él, y estoy hablando políticamente, no estoy hablando de la manera armada, no estén de acuerdo con, valga la redundancia, esto que se pretende ya celebrar a lo largo de todo el mundo, ¿no? Lo que sí celebramos, evidentemente, es que haya, por el momento, un alto a los ataques por parte de Israel, aunque ayer antier todavía estaba viendo, ya se estaba hablando de un acuerdo, se estaba celebrando a nivel mundial y todavía seguían los ataques. Entonces, esto está tan frágil, ¿sí? Que hay que ver todas las aristas, la parte política, la parte armada, ¿no? Que es propiamente la parte armada de Hamas, pero también su parte política es sumamente importante. La de los presos, como bien dice Héctor, que hay muchísimos en Israel. Yo recuerdo que en alguna ocasión se liberaron más de 1,000 palestinos por un israelí, ¿no? O sea, para Israel, los palestinos no valen nada y luego después los mato, o sea, los libero, pero luego después los mato y los acabo. Entonces, lo que tienen en el fondo es, no hay que olvidarlo, es la limpieza étnica. Entonces, este acuerdo es muy frágil y si se logra dar, hace rato te escuchaba, Violeta, hablabas cuando estaban hablando de Venezuela, de esta ideología, ¿no? Que es rumbo el camino que está llevando hacia Venezuela. Pues ya vimos lo de Corina Machado, lo de las balsas, lo de las lanchas, todo esto, y quizá una invasión y quizá la destitución o tomar preso al propio Maduro. Pero el objetivo, en ese caso, es una ideología. El objetivo en Gaza, con todos los países que están interviniendo, y en especial con Inglaterra y Estados Unidos, que están apoyando, por supuesto, a Israel, es también una ideología. Y vuelven a ser otra vez los recursos. Y si no están de acuerdo, supongamos que se firme este acuerdo, si no llegan en el camino al mes, estar en consonancia con este acuerdo, tanto Al-Fatah como el propio Hamas, se va a volver a reclamar. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad, regresamos a lo mismo, una gran cantidad de bienes de riqueza natural, como también en Venezuela. O sea, en algún momento se cruzan los dos, creo yo, en objetivos. O sea, el objetivo es quedarme con las tierras, el objetivo es quedarme con el petróleo de un lado, las tierras raras de otro, y no importa qué es lo que voy a hacer, si acaso ahorita simular que estoy siendo muy humanitario, estoy parando una guerra en Gaza,
pero en el fondo no es parar una guerra. En el fondo, lo que sigue habiendo es acabar con la limpieza étnica por parte de Israel y un punto totalmente económico e ideológico por parte de Estados Unidos e Inglaterra. Eso como primer punto. Ya, Qué bueno gracias, que gracias. sí. No, Adelante. qué bueno que lo comenta Jesús, ¿no? Ernesto y Violeta, porque al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Es básicamente la eliminación, sí o sí, de la población palestina, ¿no? Yo quisiera agregar otra, estoy totalmente de acuerdo también que se conecta Venezuela con, pues, con Gaza y con Palestina. De ahí, pues, ya se sabía que por lo menos tres integrantes de los que dan el Premio Nobel de la Paz no estaban a favor de Donald Trump, y me parece muy simbólico, y no lo digo en términos así de alegría, sino al contrario, que se lo hayan dado justamente a Corina Machado, que recordemos que es la principal opositora ya de Venezuela, y que de alguna forma, pues fíjense nada más los argumentos que le da, ¿no? La unificadora de la oposición política, de elecciones libres y de un gobierno representativo. Bueno, hasta donde yo entiendo, paz no significa elecciones, ¿no? Yo entiendo que paz es otra serie de procesos, y, por ejemplo, es simbólico también que hayan dejado fuera, estaba también nominada una organización que se llama Salas de Respuestas de Emergencia de Sudán, en donde también sería conveniente que nos metiéramos a ver qué está pasando en todo este tipo de regiones y el por qué no se lo dieron a Trump, pero sí se lo dan a la oposición venezolana. Recordemos que en el caso de Donald Trump, pues obviamente hubiera sido ya el acabose, ¿no? Que no nos hubiera sorprendido, porque recordemos que se lo dieron a Obama en su momento cuando mandó, pues ahora sí que creo que 10,000 soldados en aquel momento a Afganistán, en fin, toda una serie de cosas anormales. En el caso de Trump, qué bueno que lo comentas, que usa las ejecuciones extrajudiciales que está haciendo de personas en las lanchas. Ya Petro decía que en alguna de ellas no iban personas venezolanas, sino colombianas. Están los bombardeos a Yemen, está el golpe de Estado en Siria, por ejemplo, ahí a través de yihadistas, de un líder que semanas antes daban $10 millones por él, y ahora pues resulta que es la gran figura ahí del Medio Oriente. Y por supuesto la guerra de Irán, que insisto, no hay que perderlo de vista. Si termina esta situación de guerra en Palestina, que esperemos que así sea, hay que poner mucha atención en que no siga este conflicto hacia Irán, porque parece ser que por ahí van las cosas, por todos los acontecimientos que se vienen, ¿no? Inclusive por las mismas presiones de Donald Trump, que me parece que es un premio Nobel de la Paz sin dárselo a él, pero pues a lo mejor van ustedes a saber si negoció que se lo dieran a esta persona ahí de Venezuela, y que en algún momento es tanta la belicosidad que está teniendo Donald Trump, que por ejemplo ayer lanzó la idea, ayer o antier, de que pues por qué no se quitaba ya España de la OTAN, ¿no? O de la OTAN, dado que España, en el Sí. caso de Pedro Sánchez, pues se ha resistido por lo menos de palabra a no aumentar, digamos, el presupuesto de su gobierno para la compra de armamentos. Entonces, en este sentido, sí, habría que ver, pues, que finalmente jamás, les guste o no les guste, ganó elecciones allá en Así Gaza, es. y como tal se le tendría que respetar, cosa que no hicieron en Rumanía, por ejemplo, o en Rumania, donde pues una postura prorrusa la echaron atrás supuestamente por intervención justamente de ese país, y tal parecería ser que pues si no eres afín a la OTAN, pues entonces tu gobierno está destinado a desaparecer más temprano que tarde. Para desgracia de ellos, el gobierno francés, el gobierno inglés y el gobierno alemán parecería ser que no las llevan todas consigo, sobre todo el francés, en donde ya habíamos visto o estamos viendo justamente la debacle que tiene Macron. Y es muy importante Francia también, porque es el único país justamente de la Unión Europea que tiene armas nucleares, y desde ahí pues tiene una postura eminentemente bélica y de convencimiento al resto de los países, incluyendo Inglaterra, que también tiene lo suyo, para estar pues ahora sí que atizando la guerra en contra de Rusia. Muchísimas gracias. Ya me perdí ahorita, Ernesto, a quién le toca, si te toca a ti o a mí, pero estoy. Vas, Violeta. Sí, muchísimas gracias, Héctor. Pues muchos puntos que seguir discutiendo en torno a este primer tema de esta primera fase de los acuerdos de paz y de este plan de paz. Y hay otro tema que también nos parece muy, muy importante, que es esto que ya están ustedes señalando, lo que está transcurriendo en América Latina y que hay que detenernos, y qué es lo que viene para Venezuela. Sé que no es parte de los temas que acordamos, pero ustedes lo están tejiendo muy bien y me parece que sería muy importante profundizar un poco más, querida Jesús.
¿Qué es lo que está por venir para Venezuela en el sentido de que hemos Claro escuchado? que sí, Adelante, adelante. claro que sí, creo que sí se entrelazan, como estamos comentando Héctor y yo, porque es un tema de dominación mundial, no es un tema de un país, no es un tema de un conflicto en Gaza, no es el tema de que estén defendiendo la democracia en Venezuela, ¿no? Y que por eso se le da a Cory Machado el premio Nobel. No, es un tema de dominación, es un tema de exterminar a la gente que no va de acuerdo con esa línea ideológica, económica y de beneficio para ciertos grupos. Y no nada más los políticos, también los grupos económicos, como tú lo has venido repitiendo todo este tiempo que estuviste certeramente al frente de Rompeviento TV mientras Ernesto andaba por aquellos lares tratando de lograr que llegara la ayuda humanitaria y que lo que lograron, por suerte, aunque no se logró la ayuda humanitaria, se logró tener el foco y romper el cerco informativo. Creo que eso fue muy, muy importante. Pero durante todo este tiempo, tú estuviste mencionando todo lo que viene en la reconstrucción, todas las empresas que van a beneficiarse. Entonces, es un tema de ideología que va de acuerdo con los empresarios y con los políticos que quieren dominar una parte o gran parte o las mejores partes, las tierras que tienen más riqueza, tierras como distintos países. Entonces, van en un solo sentido. Yo quiero saber qué es lo que va a ocurrir ahora que acaba, y también metería ahí lo reciente de Perú. Ahora que esta señora Boluarte saldrá cuando Perú tiene una gran riqueza de gas, ¿ok? Entonces, supongamos que las fuerzas políticas que estaban apoyando o que siguen apoyando al expresidente que de manera violatoria tomaron de la Embajada de México, ¿no? Allá en Perú, que se reorganicen y que nuevamente entren en el poder, no con gente como la señora Boluarte. Entonces, no dudo en que va a empezar a existir un ataque contra Perú porque tiene grandes yacimientos de gas. O sea, todo lo que a Estados Unidos le puede interesar y que tiene un país es ojo con ese país, porque puede ser visto como un posible ataque, si no de invasión directa, sí de todas estas narrativas que hemos visto a través de los medios que en algunas ocasiones es mucho más fuerte que un ataque directo armado. Y hoy estaba escuchando también en otro medio, no es traición, pero también hay Nos que escuchar traicionaste, otros medios querida de Jesús. comunicación. No, hay que escuchar todo el abanico. Estaban entrevistando a un capitán de Venezuela que estaba encantadísimo por el premio a la señora Machado, ¿no? El premio Nobel. Y le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que viene para Venezuela? Dice, ¿existiría la posibilidad de una invasión, de un ataque? Y dice, mira, somos casi cerca de 6 millones de venezolanos que estamos en Estados Unidos. El capitán de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? Él se fue huyendo y tuvo su asilo político. Entonces él decía, sí, o sea, yo lo que estoy viendo aquí, gracias al gran Donald Trump, ¿no? Es que la posibilidad de una invasión no está muy lejana. Entonces, posiblemente eso sea lo que venga, ¿no? Y siempre hay que estar en contra de todo esto porque a quien se va a aplastar es a la población. O sea, no es a Maduro, no es la figura de Maduro lo que daña a todo un pueblo, a todo un país, aunque el ataque directo sea, por supuesto, a quien está encabezando un liderazgo con una política distinta a los fines políticos y económicos de Estados Unidos. Ernesto, quizá tu micrófono esté parado. Gracias, mi querida Jesusa. No sé ahí, Héctor, ¿cómo estás leyendo el escenario previsible
que se está viendo. A mí, yo nada más comentar sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Es una decadencia ya, el desprestigio prácticamente total, que a mí me parece que coloca más en un dilema a los próximos premios Nobel de la Paz. ¿Cómo aceptar este, un premio de un premio Nobel de la Paz después de ver a quién están premiando? Pues ya es un desprestigio pues tremendo que tiene este premio del Premio Nobel de la Paz. Así que bueno, eso ya se verá en un momento, ¿no? Mi punto ahí, Héctor, a estas alturas del partido, 10 de octubre del año 2025, y después de estar viendo estas iniciativas de Donald Trump, estos ataques contra Venezuela y las presiones con los aranceles y lo que va logrando y va avanzando Donald Trump, ¿cuál es el escenario inmediato que estás tú previendo para Venezuela, para América Latina, con respecto de Donald Trump, Héctor? Los riesgos Un, más un apremiantes. pequeño, un pequeño paréntesis nada más antes de que Héctor te responda, y es como pregunta, porque no estoy muy segura si esto fue lo que también atizó a la hoguera para darles este premio a esta señora allá en Noruega. Pero cuando estaban las pláticas por el tema de las elecciones, ¿no fueron en Oslo justamente aquellas pláticas para ver si había habido fraude o no? O sea, qué tanto la gente que participó en esas pláticas para querer entregarle en aquella ocasión que a Edmundo González, creo que se llama, el que Sí, estaba de candidato y era sí. apoyado totalmente por doña Corina Machado, ¿qué tanto influyó todo esto en un tema que, como bien dice Héctor, no tiene nada que ver con la paz, ¿no? Un tema electoral. Sí, nada más una presión, que sea una pregunta más bien, ¿no? ¿Era apoyado o era manejado por Corina Machado, ¿no? Porque la verdad es que el Manejado. tipo, tú lo veías hablar y todo, y bueno, te daba hasta pena, ¿no? Que Sí, estuviera ahí esta persona que dices, Sí. con las preguntas que tú hacías, Ernesto, también lo diría para esta persona, ¿no? ¿Cómo se prestaba que finalmente, pues ahora sí que fuera tan mangoneado, pues, ahora sí que ridiculizado en algunos momentos por Marina, ¿no? Y nada más déjenme hacer una breve acotación al tema que estábamos tratando anteriormente. Me faltó mencionar también qué va a pasar con la acusación que tiene Benjamín Netanyahu y también Gallant, que fue su ministro de Defensa, que tiene justamente, bueno, ya no la acusación, ya está sentenciado, porque él es culpable precisamente de delitos de lesa humanidad. Entonces, los países que supuestamente están suscritos al Estatuto de Roma, que tendrían la obligación, ojo, obligación de apresarlo, ¿qué va a suceder con él? ¿No? Eso tampoco lo vimos en los 20 puntos con todas estas personas, que está más que demostrado. Recordemos la reciente resolución de la ONU, donde ya califica como tal, que bueno, decía ya en el colmo si no lo hacía, que lo que estaba haciendo Israel precisamente en Palestina era un genocidio y así hay que llamarlo como tal. En América Latina, ya volviendo al otro tema, yo insisto, primero me parece que fue una especie de premio de, no sé si llamarlo de consolación, pero sí de arreglo que se tuvo con Donald Trump. Decir, mira, no te lo vamos a dar a ti, pero, pero mira, ¿qué te parece si se lo damos a esta persona que te va a caer muy bien? Porque recordemos, insisto, Venezuela se escribe con P de petróleo y hay que recordar que, bueno, primero que nada es el líder mundial en reservas de petróleo, pero también tiene grandes reservas de gas natural, recursos minerales como oro, hierro, bauxita, carbón, diamantes, coltal, energía hidroeléctrica, madera, biodiversidad, no se diga, agricultura, pesca, en fin, tiene prácticamente todo, además de la influencia que se puede tener desde el punto de vista geopolítico. Y aquí lo voy a amarrar a otro país que me parece que tampoco se nos debe de olvidar el día de hoy, que es precisamente Argentina. Argentina está en una situación verdaderamente crítica. Parece ser que el gran economista Milei no la supo hacer. Ahorita le acaban de dar 20.000 millones de dólares de rescate, que no es un préstamo para nada, ni tampoco es una entrega como si fuera un cheque en blanco. También está sujeto, y fíjense la gravedad del asunto, para no haberse esperado hasta después del 26 de este mes,
que justamente hay elecciones ahí para legislativas en Argentina, y donde el principal candidato de Milei, que es José Luis Espert, que pues ahora sí que su carta fuerte para precisamente para la provincia de Buenos Aires, porque fuera diputado de ahí, pues se tuvo que retirar, lo tuvieron que sacar, porque justamente y nada más estaba acusado de narcotráfico. Y no solamente acusado, sino que además hay las suficientes evidencias para decir que este señor estaba totalmente, pues ahora sí que vinculado a, y que resulta que Estados Unidos, en este caso Donald Trump, le condiciona a Milei estos 20.000 millones de dólares a que gane las elecciones, es decir, que ganen los pro Milei en estas elecciones que parece que no las tienen nada fácil, y entonces aquí habrá que preguntarnos, estos 20.000 dólares, si no ganan, digamos, los afines a Milei, ¿qué va a suceder en Argentina? Las cosas se van a poner peor. Entonces me parece ser que ahí, si amarramos Venezuela, lo amarramos con Argentina, las presiones que tiene México también para que pues ahora sí que borremos del mapa todo lo que tenga que ver con China, pues ahí podemos ir armando el rompecabezas que se llame Make America Great Again, es decir, pues, hagamos de Estados Unidos nuevamente grande, importándoles poco desde ahora sí que desde la postura de Donald Trump, pues ahora sí que cómo están los intereses de cada país de manera particular. Me parece que es muy bueno que haya países que estén pues levantando la voz. Ahí está el caso de Brasil, ahí está el caso de Colombia, medio el caso de Chile, y esperemos que México no caiga en esa órbita de entregarle a Estados Unidos prácticamente todo. Yo insisto que tendríamos que tener una puerta, una ventana abierta hacia el Medio Oriente, porque al final de cuentas nos van a desplumar con todo y todo si accedemos a todas las pretensiones que ellos hacen, ¿no? Y termino diciendo en el caso de Venezuela, curioso que estén matando a sus personas de ahí. Obviamente, imaginemos la cantidad de dinero que va a tener Corina Machado. Si ya de por sí ya hay grandes presiones al interior de Venezuela para desarmar a Maduro, pues ahora imagínense con esto, y que pues no nos sorprenda que en algún momento dado veamos muchos más disturbios en Venezuela y que haya un endurecimiento del gobierno de Maduro, o bien de aquí pues, se amarre todavía más acuerdos con Rusia y con China, que ya los tiene, pero que me parece ser que tendrían que buscar acuerdos que no solo vayan en el terreno comercial, sino también en el de la seguridad, tipo a lo mejor una cuestión de lo que se vivió en 1962 con la crisis de los misiles allá en Cuba. No sé cómo la vean ustedes, qué les parezca. Muchísimas Pues, gracias. Adelante, Jesús, adelante. no, lo único que quería decir es que seguramente Corina Machado sumará a Guaidó, también se le va a trepar ahí y estarán haciendo una gran campaña, ahora con mayor recursos justamente, en contra de Venezuela para ayudar a todo el gobierno de Donald Trump para sacar o detener o quitar a Diosdado, al presidente de Venezuela. Y te quería preguntar, Héctor, perdón, Violeta, pero ¿qué opinaba de lo de Perú? Sí, también les iba a preguntar eso. Es muy buena esa. Adelante, querido Héctor. Sí, es una situación altamente alarmante. Por supuesto, sabemos que, fíjense, es curioso, ¿no? Ahorita los partidos que la apoyaban, que eran tres, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, le retiraron todo el apoyo, porque no es la primera vez que intentaban destituirla, ¿no? Allá en Perú ha aumentado muchísimo la criminalidad, sobre todo a partir desde hace 3 o 4 años. De hecho, pues ella entra en el 2022 y destituye a Pedro Castillo, que apenas duró un poquito más de un año, 2021-2022, y que pues aquí Perú viene, ahora sí que pues es uno de los principales también productores de narcotráfico de distribución, igual que Ecuador, bueno, no igual, pero sí pasa por ahí, y también habría que mencionar Y el de caso de gas. Colombia, en donde pues ahí no les mata, ahora sí que no les mandan misiles a sus lanchas, ¿no? Solo mandan a las venezolanas, ¿no? Aquí sería muy interesante cuál es el mensaje que se va a dar, porque Pedro Castillo ya está pidiendo ahora sí que lo restituyan como presidente, y habrá que ver, se supone que tendría que entrar José Geri, que es el presidente del Parlamento, y él viene del Partido Ya Socialista. asumió como Ya presidente de asumió, Perú. ya asumió. Ok, Ya. bueno, habría que ver cuál es la línea que viene, si únicamente lo va a tomar con un carácter provisional, o bien, digamos, cuáles son las fuerzas internas que van a respaldar allá en Perú, que recordemos es un país también con muchas riquezas, es un país con muchas fronteras, y que yo creo que en los próximos días no va a tardar mucho en que sepamos qué línea viene, y si este viene con una línea
proestadounidense, pues ahí podríamos o tener un muy buen indicador de por dónde vino, pues ahora sí que este golpe de Estado a Dina Boluarte, que además también tiene varias acusaciones, inclusive de homicidios, y a ver si la procesan y a ver también cuál va a ser la respuesta que se tenga hacia Pedro Castillo. Y también Violeta, hace rato mencionabas, ¿no? Uno de los argumentos, incapacidad moral. Sí, incapacidad permanente moral. Y a Pedro Castillo los cacaron por eso, por incapacidad moral. Ahí sin la palabra permanente, Aquí a Ajá, Boluarte pero es permanente. es curioso, ¿no? El concepto de la incapacidad moral, cómo juega un grupo político en Perú para quitar y poner presidentes, ¿no? Entonces, habría que ver quiénes están detrás de todos estos y por qué. A lo mejor la señora Boluarte no le funcionó para los fines de quienes realmente estuvieron detrás de quitar a Castillo, ¿no? Y que fue un verdadero abuso y comentaron también a la embajada donde se refugió. Entonces, lo que yo estoy viendo es ir un poquito más allá del propio evento, ¿no? Sino qué hay detrás y cómo se está convirtiendo, mientras todo el mundo tenemos los ojos puestos en Gaza, que sí es necesario, por supuesto, lo demanda la propia situación humanitaria, se está viviendo el genocidio, el abuso y todo lo que ya se ha venido comentando. En América, en Sudamérica, se están moviendo las piezas de una manera impresionante. O sea, en cuestión de días, todo te cambia. Y creo no podemos dejar de verlo en un término regreso a lo mismo, en cómo se va concatenando todo y quién está moviendo detrás de cada evento, quién está meciendo la cuna, ¿no? Así es. Sí, por eso, sí, perdón, Violeta, sí, por eso es importante verlo, ¿no? Yo no solo pondría que estábamos viendo los ojos en Gaza, en el caso de América Latina, la situación de Argentina y la situación de Colombia me parece muy preocupante, y la de Ecuador. Recordamos que en Ecuador ahorita hay un movimiento indígena muy fuerte que incluso ha paralizado varias provincias. El mismo presidente tuvo supuestamente un atentado donde le aventaron una pedrada, y ese movimiento indígena, no recuerdo el nombre, pero ha La paralizado CONAIE, varias provincias. la CONAIE. Y hay 8 provincias ahorita que están prácticamente pues, en estado, no quisiera decir estado sitio, pero sí en estado especial, y viendo pues cómo se están dando los acontecimientos, que donde también ahí, recordemos, en Ecuador hay mucha presencia del narco mexicano, y ahí aparentemente por este gobierno que es afín a Estados Unidos, pues ahí hasta ahora Trump, si hacemos una revisión de sus últimas intervenciones públicas y sus acciones, pues no hay nada que haya hecho en contra de Ecuador. Claro, y la visita de Marco Rubio también a Ecuador, no hay que olvidarla, ¿no? Sí, sí, La reciente visita. sí. Sí, muchos temas se están poniendo. Ya no sé, Ernesto, ¿me tocaba o te tocaba? Ya No, estoy. no, vas, pero no te han dejado, así que aprovecha ahorita No, que no están, Te te lo estamos tocaba, dejando Violeta, descansar. pero aprovecha es que están en también. silencio. Mira, están los dos hablando al mismo No me tiempo. A tocaba, ver, pero sí, estos temas que están, ya habíamos pedido una entrevista a un compañero de Ecuador en torno a esto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, lo que decía Héctor Laconaye, y es bien, bien importante también ver todo lo que ustedes están comentando que está transcurriendo en América Latina. Por eso decimos, ¿no? Después de este día, de este Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, ¿qué está por venir por parte de los Estados Unidos? Ya vimos también y hacíamos las denuncias hace un par de semanas de estos sobrevuelos de estos aviones ya militares y estos buques que mandó Estados Unidos. Hay una situación compleja y que está creciendo hacia América Latina, y pues muchos de los elementos que hemos puesto y que ustedes están aquí discutiendo también, pues son los recursos naturales. Y estaba intentando recuperar ahorita, y ya casi lo logré, el X de Pedro Castillo, que señalaba en este contexto de su destitución, pues toda esta oposición que había
en torno a que el Estado fuera el que tuviera el control de los minerales. Y entonces, bueno, ahorita lo vamos a poner en pantalla, pero es parte de lo que estuvo también como el centro de la discusión de este golpe de Estado que se le da a él y que él mismo la denunció. Y bueno, pues ahora se está reviviendo en este contexto de que ese es parte del fondo. Entonces le regreso la palabra, le toca a nuestra querida Jesús. Pues creo que en la parte de América Latina o la parte de Sudamérica más bien, estamos viendo cómo se mueven las piezas. Todo esto es para poner las barbas a remojar, porque creo que detrás de todo está Donald Trump, están los aranceles y la declaración de narcoterroristas, ¿no? Por todos estos países, bien lo mencionó Héctor, hay presencia del crimen organizado y en todos la participación de estas organizaciones en cada uno de estos países, la participación de grupos mexicanos del crimen organizado. O sea, hay un trabajo conjunto entre ellos porque allá se produce la droga, porque aquí este es el paso, porque aquí los cárteles son muy fuertes. Entonces, todo lo que está ocurriendo en América Latina también es para poner las barbas a remojar de México, ¿eh? Porque todo lo que ha venido haciendo de manera también, así como decían, como dijo Ernesto, detención administrativa allá en Israel para poder agarrar a los palestinos, ¿no? Detenerlos. Acá podemos decir que hay una invasión administrativa con el pretexto del narcotráfico, con el pretexto de nombrar narcoterroristas a los cárteles, al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco, que todos ellos, esos dos, están metidísimos en Sudamérica. Entonces, lo que les vaya a pasar a ellos, lo que les está ocurriendo para poder dominar esos países, sus bienes, sus recursos naturales, con el pretexto del narcotráfico, también es aquí en México, porque en México está realizando una serie de actos Estados Unidos que le ha obligado a México a actuar. Y me refiero a lo que hoy se vio en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que ya dijo, señores, vénganse por sus ahorros aquí al CI Banco. Hay que recordar quién es el CI Banco. Esto que está ocurriendo ahorita aquí en México es producto de la designación de Estados Unidos de una casa de bolsa, dos casas de bolsa y un banco de que supuestamente están lavando dinero del cártel de Sinaloa. O sea, si a final de cuentas vemos todo el panorama de lejos y ponemos todas las piezas, vamos a ver cómo Estados Unidos, con el pretexto del narcotráfico o narcoterrorismo, está interviniendo en todas partes. Y en México es una intervención administrativa total, ¿sí? Eso es lo que yo ahí alcanzo a visualizar. Violeta, Ernesto, Héctor. Y ahora que hablan de piezas, déjenme traer dos piezas de dos rompecabezas distintos, ¿no? Ahora que estamos aquí en pleno diálogo, así. Uno, del tema anterior que empezamos, me parece ser que no hemos dado la suficiente cobertura, el suficiente análisis a la llamada que tuvo Putin con Netanyahu, que fue previo justamente o en torno a estas cosas. No ha salido mucho al respecto, solo se ha dicho de los temas que estuvieron hablando, pero me parece que ahí tendríamos que, ahora sí que desentrañar la madeja, ¿no? De lo que pudo haberse, pues ahora sí que convenido ahí, acordado ahí entre estos dos, Perdón, pues ahora Héctor, sí que líderes de sus respectivos países. Y en caso de América Latina, en el de Perú, hay dos piezas más que creo que no debemos perder de Oye, vista. Héctor, El perdona ahí que primero, te interrumpo, sí, perdón, sí, porque esto que estás diciendo de la llamada de Netanyahu. Yahoo con Putin, yo no sé nada de eso y quisiera por lo menos saber, ya digo, ya me meteré terminando el programa a investigar sobre el tema, pero sí. no sé qué es lo que se manejó en prensa, qué temas se abordaron, ¿sabes?
que habían hablado el tema de Gaza, que habían hablado el tema de Medio Oriente, que habían hablado el tema de la situación de la OTAN y de la Unión Europea respecto a Rusia. Eso fue lo que se manejó en prensa. Órale. Solo temas, Términos pero de ahí a generales. decir, Ujú. sí, pero ahí a decir más a profundidad, eso es lo que desconocemos y por eso yo ahorita justamente me acordé. Ahora sí que sigue uno girando, ¿no? De todo esto, cómo pudieron explicar las situaciones que se van dando. Ah, pues mira, pues ahí está, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí creo que en algún momento dado habría que verlo, porque pues por supuesto Rusia es pues ahora sí que una pieza muy, muy importante en el escenario mundial, ¿no? Sí. Entonces ahí pues habría que analizarlo a profundidad. Y en el caso que estábamos hablando justamente de Perú, traigo como hipótesis dos temas que me parecen muy importantes. Uno, no sé si ustedes han seguido cómo está el precio del oro a nivel internacional. Ya alcanzó los $4,000 la onza. Y uno de los países de América Latina que más tiene oro, curiosamente, se llama Perú. Digo, Mira, casualmente, ¿no? Se llama Perú, que además tiene un montón de minerales. Y bueno, habría que ver qué otro. Y la otra, no nos olvidemos también que hay un puerto que se llama Chancay. Es un puerto que se llama Chancay, que fue construido con fondos de China a 70 kilómetros de Lima y que justamente está, digamos, construido para ser un centro neurálgico de comercio entre Perú y Asia, reduciendo tiempos de viaje, costos logísticos, rutas directas hacia China. Y entonces, pues, ¿qué será que se portaron mal ahí en el gobierno de Perú? ¿Será que no hicieron así bien las cosas tal como se los ordenaban desde el norte y por eso viene ahora sí que el manotazo en la mesa? Son hipótesis que también me ujú. parece que tendríamos que tener en cuenta, porque a lo mejor en el caso de Dina Boluarte, no por lo que haya hecho hacia el interior del Perú, sino probablemente por lo que se estuvo abriendo con China, pues viene a rajatabla, ahora sí que la destitución, y por eso yo mencionaba hace rato que habría que ver en los próximos días, insisto, no nos vamos a tardar mucho ver cómo vienen los trancazos o cómo vienen ahora sí que a quién cobijan y a quién no, para ver un poco siguiendo el dinero de dónde vienen este tipo de acciones. Y ahí por lo que nos acabas de comentar, Héctor, que yo en lo personal no lo sabía, este tema del oro, de la gran cantidad que tiene en oro Perú, es también cobra, creo que mayor fuerza de decir, qué significa eso, ese concepto de incapacidad moral, ¿no? O sea, la voy moviendo a como me interese, ¿no? Pero no digo exactamente qué es, pero tú lo acabas de comentar ahorita. A lo mejor no cumplió con las expectativas de darle un freno a lo que ya viene, ¿no? De China. Y entonces pongo a otro para que dé continuidad. Y si nos vamos así, mira, nos vamos a meter con el canal de Panamá, justamente lo que estás diciendo de cómo llegar más rápido, cómo Estados Unidos se está posicionando del canal de Panamá, cómo dobló al presidente de Panamá cuando dijo que no le iban a dar el canal, no se lo iban a regresar como estaba exigiendo Estados Unidos, porque ya se había cumplido la cantidad de años, y después dijo, no, ¿sabes qué? Siempre así, mira, te doy una parte y pasa por aquí, y tú vas a vigilar quién pasa por este canal, que es una manera también de llevar, si vienes desde acá de China y luego vas a querer pasar todos tus bienes hacia la parte de Europa, pues entonces el canal de Panamá me está interesando muchísimo como Estados Unidos. Y así se van construyendo todo el mosaico Eso sí. de la pretensión de dominio de Estados Unidos sobre los países que tienen todos estos recursos y que ellos no tienen absolutamente nada. Bueno, Sí, petróleo sí por el gas Shell, ¿no? Que han estado sí. explotando. Nada más también un comentario adicional. ¿Por qué es importante el oro? ¿Por qué traigo a colación el oro? ¿Por qué digo sube a $4,000, $4,000 la onza, etcétera? Pues porque finalmente China se está deshaciendo de sus dólares, otros países están deshaciendo de sus dólares. Recordemos que China y Japón tienen la mayor parte de la deuda de Estados Unidos, se están deshaciendo de ella, está muy barato el dólar, lo están ahora sí que pues devaluando. Y resulta que el oro, justamente China vende dólares y compra oro.
Entonces, las reservas que se están teniendo por varios países importantes, digamos, en la esfera de la élite de nivel mundial, justamente están con el oro. De ahí que esté aumentando su Están precio y cambiando al que oro. no se ve por dónde va a doblar. Por eso es justamente también la importancia del oro, ¿no? Y por eso los traigo a colación, porque bueno, Perú, con el puerto, con sus minerales y todo, pues de Estados Unidos es probable, insisto, es una hipótesis, que diga, pues vente para acá, y también, al igual que en México, empiezo a presionar para que te desligues de China, que va a estar muy difícil que lo puedan hacer, inclusive Argentina, ¿no? Que ya recordamos a Milei calificaba la deuda china como de mierda y que en algún momento dado se tuvo que tragar sus palabras y ahora me parece que más que nunca, sobre todo si pierde las elecciones intermedias, a ver qué va a hacer Milei y esperemos que no lo pague como siempre, pues ahora sí que el pueblo argentino, el pueblo peruano, el pueblo ecuatoriano, en fin, ¿no? Lo que ya sabemos quiénes son los que siempre pagan todo este tipo de situaciones. Y bueno, si nos dejan por lo menos comentar un poquito algo, pues gracias, se los agradecemos la Vas, velocidad Ernesto. y bueno, pues esto que también señalaba hace un rato Violeta, el puerto de Chancay, ¿no? Que es un puerto pues que se convirtió en el puerto estratégico de China, que es operado en un 80% por China, y que también se convierte ha sido también una objeción que ha tenido el gobierno de Donald Trump frente a este puerto y que tienen intereses bastante fuertes. Y bueno, comentar que ya se nos acaba prácticamente el tiempo, así que Violeta, si comentario más para que también puedan ir cerrando Héctor y Jesús. Sí, sí, Ernesto, pues había otro tema, no sé si la querida Jesús quiera comentar algo sobre esto, de este distanciamiento y molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Noroña, querida Jesús, que también era algo que tú querías comentar, a lo mejor en este cierre, también traerlo a colación. Si os dieron ese chisme, sí, Claro que lo sí, es conozco, pues. así rapidito, a ver, primero tenemos aquella famosa volteada, ¿no? La espalda que dieron este grupo a la presidenta en un evento en el Zócalo. Absurdo que le hayas dado la espalda a la presidenta de la República. Y no me refiero a que la tienen que estar adorando, pero es la figura presidencial, ¿no? Y merece un respeto, sea quien sea, porque es una cuestión institucional de respeto a la figura presidencial. Ok. Luego vino este tema del corralito, ¿no? En su informe, que estuvo maravilloso, cómo después los metió, o sea, estaban en un corralito, estaban para allá, ya no había manera de que la ignoraran, más bien ellos casi estaban saludando para que ella volteara a verlos a ellos, ¿no? Al revés. Pero este mismo grupito ha habido en diversos momentos después de aquel acto donde le dan la espalda a la presidenta, ¿no? Y no estoy aquí tratando de decir que la presidenta está actuando por rencor, no, pero se presentó como anillo al dedo de que empezaran a suceder una serie de cuestiones que a cada uno de ellos los va poniendo en evidencia ante la población, ¿ok? Todos sus actos cada vez se publicitan más, se dan a conocer, ¿no? Y ahora le toca a Noroña. Y cuando la presidenta le preguntan sobre la actitud de Noroña por este viaje donde pagó un jet privado para poder realizar una gira y estar en algunos eventos de Morena, de políticos morenistas, ella dijo, ya, o sea, ya no quiero ni saber de ellos, ¿no? Y ahora le tocó a Noroña tratando de justificar que la presidenta dice que cuando es necesario se utilicen transportes privados y ella ni siquiera se quiere meter. O sea, mejor que a cada uno nos juzgue la población por nuestros actos. O sea, cada uno de estos, todos estos que participaron, los están poniendo sus propios actos y son gente que coincidentemente hemos estado diciendo también aquí que ha estado poniendo trabas a muchas de las acciones políticas en cuestión de reformas
por parte de la presidenta, ya sea en el Senado o ya sea en la Cámara de Diputados, o metiéndole estas absurdas, ilegales cuestiones como que un amparo sea retroactivo, por ejemplo, ¿no? Y que luego las califiquen de travesuras, oye, es algo sumamente grave, y que la presidenta diga públicamente, es anticonstitucional. O sea, todo lo que está haciendo ese grupito se está poniendo en la palestra, y entonces yo sí lo celebro realmente, porque son gente que le ha puesto trabas a parte de la política de Claudia Sheinbaum. Pues es que para qué quiero enemigos, ¿no? Teniendo sus amigos, ¿no? ¿No? Caso de Noroña, pues bueno, no solo esto, Jesús recuerda la casa que se compró allá en ya por Morelos, ¿cómo se llama ese En pueblito Tepos, bien en bonito que está ahí, Tepoztlán, en El la Sal Teposteco. Teposteco, ¿no? Están 12 millones de pesos, decir que eso es de clase media, digo, se pasa este tipo, ¿no? Y todavía con una actitud retadora, ¿no? Lo que costó, según ahora sí que los diversas fuentes que consultamos, 280,000 pesos en 2 días gastado, me parece ser que es absolutamente reprobable en todos sentidos por su seguridad, no tiene justificación, porque además es que no es que haya ido a eventos de Morena, Jesús, o sea, según él, fue a rendir informes, ¿no? Informes de qué, pues qué ha hecho él ahí como, pues ahora sí que en el Senado, ¿no? ¿Qué tendría que informarle allá en Coahuila, por ejemplo, ¿no? En esa mini gira que hizo, y que además dice, pues que si hay necesidad, las va a volver a hacer porque la presidenta dijo que sí, según él, pues si era necesario, pues eso no era lujo, ¿no? Entonces me parece ser que pues habría que sumárselo, ya mencionaste tú, a Dan Augusto, Ricardo Monreal y su hermano, que también dice pues que no rompe la esperanza, que todavía pues va por, ahora sí que por la gobernatura ya de Zacatecas, a Mario Delgado allá en Madrid, al hijo de López Obrador, que ya también vimos, el famoso Andy, todo lo que se gastó allá en Tokio, en fin, una serie de cosas que parece que van absolutamente en sentido contrario de los lineamientos que da la presidenta. Entonces, me parece ser que es un estira y afloje ahí. Esperemos, en este caso sí apoyamos la política de Claudia Sheinbaum, que se rompan este tipo de cosas, ¿no? Y que creo que, al igual que no dio el suficiente apoyo, en este caso a las mexicanos que estuvieron allá en la flotilla, como tampoco fue muy clara al principio del genocidio que se estaba dando allá en Gaza, pues sí, en este tipo de nada acciones clara. tendría que rectificar y bueno, pues apoyar en este tipo de cosas, ¿no? Porque a final de cuentas, y qué decir también del Servicio Exterior Mexicano, en donde los principales puestos, digamos, de embajadores y cónsules, por ejemplo, de los países del G7, no están en manos, digamos, de personas del Servicio Exterior de Carrera. Están en manos de exgobernadores, cosas de estas que, por cierto, por ahí, no sé si ustedes vieron la columna del otro día de Mario Delgado, pues sacando los trapitos al sol del exgobernador de Mario Chiapas, así se le Maldonado. puede llamar, Rutilio Escandón, creo que fue ayer o antier, dando cuenta de los lujos que vivía él y los de su hijo, que estaban ahí, donde dice Chiapas es el estado más pobre del país y que este tipo esté en uno de los estados más ricos de Estados Unidos, haciendo qué y ganando pues, salarios muy apetecibles para, ahora sí que por parte del Estado, y haciendo prácticamente nada para la población mexicana, tanto del país como la que está allá en Estados Unidos. Sí, y mira, yo cerraría diciendo que a todos estos personajes ya cuando le han estado preguntando, ha marcado claramente una distancia con sus actitudes, con el tono de su voz y con las pocas palabras que dice, como el ya, ¿no? En el caso de Noroña. Pero con quien todavía no ha realizado este tipo de manifestaciones es con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, con el famosísimo Andy, que no le gusta que le digan Andy. Creo que le falta todavía esta parte a la presidenta y no sabemos si se va a atrever porque eso tiene muchísimas implicaciones políticas para ella, ¿no? Pero para una gran parte de la población cada vez es más demandante en la medida en que están saliendo a la luz pública ciertos actos que todavía, y hay que decirlo, no son puros, son puros dichos de según documentos, pero nadie los muestra, ¿no? Pero en esos dichos se está creando toda una narrativa, y hay que decirlo, donde el hijo de Andrés Manuel queda muy mal parado. Quizá por eso también la presidenta no ha sido tan enfática en
marcar su distancia en ese aspecto, ¿no? Necesitará ella realmente pruebas contundentes que seguramente las están buscando en su propio gobierno porque ahí tiene el SAT, ¿no? Y la Procuraduría Fiscal. No, a lo Ya. mejor un día sería bueno que Violeta y Ernesto entrevistaran a Noroña, porque ahora resulta que el tipo sufre mucho viajando en aviones privados porque dice que es más cómodo viajar en vuelos comerciales. Entonces, bueno, pues somos muy mala onda nosotros aquí criticándolo porque se gastó 280,000 pesos cuando el tipo sufre en este tipo de aviones porque son muy chiquitos. Entonces, bueno, No, a lo mejor. yo creo que son más chiquitos que Volaris, ¿verdad? Sí, pues sí, pues Ay, ay, ay. pobre, Ay, y además, pues también comprender que pues está acostumbrado a vivir en una casa chiquita en Tepoztlán y pues bueno, hay que estarle dando seguimiento a este hombre. Oigan, y a Perfecto. propósito, recuperar esta entrevista, Ernesto no la vio, pero a lo mejor si ustedes la vieron, que le hicimos a Raúl Bennett en torno a las casas en Tepoztlán y toda la discusión que se dio también en términos de los comuneros y los Los ejidatarios. terrenos. Exacto, y entonces es bien interesante lo que escribió Raúl Bennett y lo que nos comentó y nos compartió con la audiencia. Nada más ahí cierro el paréntesis. Ernesto está. Claro que sí, porque hay terrenos que no son vibles, Les voy a decir ¿no? a esto les voy a decir a la gente de Rompeviento, el mejor medio de comunicación del mundo mundial, que pues me lo pasen esa entrevista, porque pues no sabía tampoco, pero bueno, ahí lo estaremos viendo. Jesús y Héctor, como siempre, muchísimas gracias y de verdad estoy muy contento de verles nuevamente y estar aquí con Ay, nosotros también.